Sale plebes, entonces vamos a empezar con la primera clase de la nueva materia que es farmacología en enfermería. La unidad 1 será los fármacos utilizados en la función gastrointestinal. Para esto pues les comento que deben de manejar lo que es el aparato digestivo, ¿no? Como ya lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás, ya que prácticamente nos estaremos enfocando en esta unidad en el aparato digestivo y los fármacos que se utilizan a lo largo de este aparato pues para controlar las patologías, sintomatologías, etcétera. Entonces, les comparto el temario que vamos a ver. Pues ya les mencioné la unidad, fármacos utilizados en la función gastrointestinal. Vamos a ver los agentes para el control de la acidez gástrica. Por ahí estuvieron viendo ustedes una tarea del ácido clorhídrico. Ya más o menos tienen noción de lo que es. Entonces vamos a estar viendo aquí los agentes. Estos son agentes porque pueden incluir algunos fármacos, algunas soluciones a lo mejor como el Pepto-Bismol, lo que ustedes han conocido, leche de magnesio, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son y por qué y los vamos a desglosar. Más que nada su funcionamiento. Otro tema que vamos a ver van a ser los procinéticos y los antieméticos. También por ahí tiene una tarea que ustedes definan cuáles son estas características. Vamos a ver los antidiarreicos, vamos a ver los agentes para enfermedad biliar y pancreática. Si se dan cuenta, pues vesícula biliar, lo que es el páncreas, pues pertenecientes a lo que es el aparato digestivo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos aprender aquí? Nosotros en esta unidad 1 vamos a buscar aprender lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinamia de los fármacos, sí, otra vez. Pero ahora, yo les comentaba el cuatrimestre pasado que yo esperaba que en esta nueva materia se pudiera como que desglosar todos los fármacos en sí. Entonces como que sí se van desglosando algunos, en este caso pues los de la función gastrointestinal. Quizás no se desenglosan todos como que por nombres o por función, pero sí como que por aparato o sistema. Entonces, en base a eso, por eso también se dejó la tarea del PLM, lo que se estuvo explicando. Entonces, vean, lo que aquí vamos a buscar nosotros va a ver lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinámica de los fármacos utilizados en la función gastrointestinal. Vamos a desglosar el subtema 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, que desde luego pues vamos a ver los más conocidos, ¿no? Porque ya si nos metemos a ver todos pues son demasiados y prácticamente vamos a ver así los que generalmente creo que ustedes ya han escuchado. Entonces para esto vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinamia. Esto pues prácticamente lo estuvimos desarrollando en todo el cuatrimestre pasado. Entonces vamos a empezar por lo que es la farmacocinética. Si podrán recordar, son los efectos que el organismo le hacía al fármaco. Entonces es el organismo el fármaco y la farmacodinamia es al revés, es los efectos del fármaco sobre el organismo, o sea, va del fármaco va al organismo. Entonces estos dos conceptos son conceptos que ustedes deben de manejar así de rigor, ¿no? Por ahí en el examen que estuvimos haciendo la vez pasada, pues sí me di cuenta que no estaban muy familiarizados todavía, entonces los vimos un cuatrimestre entero. Entonces por aquí se los puse nuevamente de recordatorio y vamos a ver una pequeña introducción acerca de esto, ¿no? De manera muy resumida para que ustedes recuerden. Yo aquí les puse un cuadro comparativo donde vemos la definición, ¿no? Farmacocinética, ya lo dijimos, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, si ustedes recordarán, la farmacocinética trataba sobre absorción, sobre distribución, sobre metabolismo y sobre excreción de estos fármacos en el organismo. Y la farmacodinamia estudia el efecto y magnitud de respuesta de la droga o fármaco, ¿no? Entonces, etimología, que viene siendo como que el origen de la palabra. Empezamos por fármaco, que ya viene del griego farmakon, que significa droga. Entonces, cinética, en griego, kinesis, es movimiento. Entonces, prácticamente, la farmacocinética es el movimiento del fármaco. ¿Movimiento del fármaco dónde? En el cuerpo. ¿Por qué movimiento? Porque ustedes recordarán que dependiendo de la vía de administración,
el cuerpo se va moviendo hacia llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces eso significa farmacocinética. Quizás ustedes ya han escuchado la palabra cinética y sabían que se escuchaba movimiento. Ahora en farmacodinamia tenemos igual fármaco, del griego, droga, y aquí tenemos dinamia, que es para fuerza. Entonces eso significa la fuerza del fármaco. Prácticamente, o sea, lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, o sea, su fuerza, para generar un efecto, ¿no? Los procesos involucrados, ¿cuáles serán? Pues van a ser el proceso LADME, ¿no? Que ya lo estuvimos viendo el cuatrimestre pasado. LADME, recuerden, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y para la farmacodinamia, los procesos involucrados serán la interacción de la droga con su receptor. Recuerden que estuvimos viendo los tipos de receptores, que existen 4, que todos son, algunos son en milisegundos, otros son en segundos, otros son en horas, otros pueden tardar días. Entonces, farmacodinamia, recuerden, tiene que ver con los receptores, ¿no? Y pues con el efecto que va a hacer este fármaco ya en el cuerpo. La relación que vamos a encontrar en farmacocinética, que la dosis administrada de la droga, concentración en sangre de la droga, ¿no? O sea, entre la dosis que nosotros administremos, vamos a encontrarla en la sangre, ¿no? Y en farmacodinamia tenemos concentración en sangre de la droga, respuesta. Es decir, de la concentración que existe aquí en farmacocinética se genera una respuesta. Recordarán que no todo el fármaco está disponible. Es un término que se llama biodisponibilidad. Recordarán el efecto del primer paso donde se perdía cierta cantidad del fármaco cuando es la vía oral. ¿Y se ocupan de qué? La farmacocinética se ocupa de preguntarse o hacernos preguntas cuándo se debe tomar un medicamento. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en la farmacocinética pues están influidas ciertas características como el peso, la edad, genética, etcétera. Y también están incluidos ciertos parámetros que nosotros no vimos, pero tiene que ver con dosis. Igual en este cuatrimestre viene ese tema al final. Están involucrados qué compuestos puede reaccionar con cierto fármaco. Por ahí también estuvimos viendo, cuando estábamos viendo los de los receptores, que tienen cierta afinidad. Es decir, si un fármaco está adherido a supongamos, este es un receptor y ya está aquí un fármaco, ¿no? Da el principio activo, la sustancia activa, etc. Entonces, este receptor o diana farmacológica, ¿no? Ya están unidos. Entonces, aquí hay una unión ya, pero llega otro fármaco que va entrando al cuerpo y resulta que esta nueva partícula tiene más afinidad por el receptor que esta. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta va para afuera y esta va a ocupar el espacio en el receptor, ¿no? Entonces, ¿con qué otros compuestos puede reaccionar? O sea, es de que aquí va a ocupar este lugar. Igual puede reaccionar si está otra sustancia aquí que sean de las mismas características. Entonces se pueden desencadenar ciertos efectos también. En el caso de la warfarina, cuando estuvimos viendo un poco acerca de la coagulación. Y también se encarga de la pregunta de cuál es la mejor forma de administrar un fármaco. Recuerden, estamos hablando de farmacocinética. En esta pregunta de cuál es la mejor forma de administrar un fármaco, va más un poco detallada a lo que es la vía de administración de los fármacos, ¿no? Entonces también nosotros en la clase pasada estuvimos hablando cuando vimos lo del PLM que existían diversas formas farmacéuticas. Recordarán ustedes que una forma farmacéutica es como se presenta un medicamento. Entonces, por ahí decían efectos adversos que, ejemplo, no sé, un naproxeno que estuvimos viendo, que si el paciente tenía algún problema estomacal iba a ocasionar un sangrado. Entonces nosotros no vamos a administrar un medicamento vía oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya tenemos la indicación o ya sabemos ese diagnóstico o esa parte del paciente que nosotros ya conociendo este efecto adverso del naproxeno oral, va a ocasionarle un sangrado, ¿no? Entonces ahí nosotros elegiríamos otra vía de administración, otra forma farmacéutica, como cuál ejemplo pudiéramos poner la vía de administración intravenosa, entonces ya utilizaríamos una forma farmacéutica inyectable. Entonces de estas preguntas es lo que se trata la farmacocinética a grandes rasgos. ¿Y de qué preguntas se encarga la farmacodinamia? Se encarga de dónde va a actuar un medicamento y cómo actúa un medicamento. En esto de dónde actúa un medicamento se refiere prácticamente a los receptores, ¿no?
Recordarán ustedes los tipos de receptores que había. Pueden checar por ahí las diapos de receptores para que se den una idea. Que todas las células tienen receptores, pero no todas las células tienen los mismos receptores. O sea, las células que están en el corazón, células cardíacas, no van a tener los mismos receptores que una célula que está en el pie, ¿no? Entonces todas van a variar, todas tienen distintos receptores, a todas van a llegar un cierto fármaco que va a interactuar solamente con esas células. Y también recuerden que cuando ya se da la unión de lo que es el principio activo con la diana farmacológica o receptor, ya se desencadena una respuesta. Entonces de eso se encarga la farmacodinamia, ¿no? Entonces a continuación pues les puse un pequeño resumen, ya un poco más detallado. Y empezamos por la farmacocinética. Ya estuvimos platicando qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco, ¿no? Entonces involucra ciertos procesos. Por aquí estamos viendo desde que se introduce el fármaco a un individuo hasta que llega a su sitio de acción en los tejidos, ¿no? Y es el estudio y el movimiento de la droga en un cuerpo. Ya estuvimos viendo su etimología, desde que entra, cuando está adentro y hasta ser eliminado por el cuerpo, ¿no? Y recuerden que la farmacocinética involucra los siguientes eventos, que sería el LATME, ¿no? Conocido en conjunto como proceso LATME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de la droga o fármaco, ¿no? Importante aprenderse el acrónimo LATME y qué significa cada letra, ¿no? A grandes rasgos, esto es algo muy básico que cualquier persona, pues más ustedes deben de conocer, ¿no? Entonces recuerden, farmacocinética, lo que le hace el cuerpo al fármaco. Y empezamos por la liberación y absorción de fármacos. A grandes rasgos, en forma así pues resumida, les comento que los medicamentos vienen en preparaciones, formas farmacéuticas, ¿no? ¿A qué nos referimos con formas farmacéuticas? Pastillas, lo que vienen siendo las cápsulas, los jarabes, la solución oftálmica, las cremas, la intravenosa, intramuscular, todo, ¿no? Diferente presentación del fármaco. Que consiste eh, en el principio activo de la droga y otros componentes de la fabricación. Aquí se está refiriendo a lo que es el excipiente, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí esta imagen, puede ser que estas partículas amarillas sea el principio activo y parte del excipiente sean esta cápsula, que yo les comentaba el cuatri pasado que estas cápsulas generalmente las hacen de azúcar. Entonces, ¿de qué está compuesto el fármaco o forma farmacéutica? Del principio activo y de lo que es el excipiente, ¿no? Que aquí lo mencionan como componentes de fabricación. Y las vías de administración de los fármacos o drogas pueden ser, pues ya ustedes conocen las vías, que es oral, que es sublingual, que es intramuscular, inhalación, subcutánea, rectal, tópica, nasal e intravenosa, ¿no? Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando, no lo olviden, de la liberación y la absorción de los fármacos. Entonces, en liberación y absorción de los fármacos depende de qué vía de administración y de qué forma farmacéutica nosotros empleamos. Una cápsula se va a desintegrar mucho más rápido en el estómago que una pastilla. La intravenosa ni se diga, va directamente a la vena. Entonces eso ayuda a la liberación y la absorción del fármaco, ¿no? Liberación prácticamente es como el medicamento se va a destruir para liberar su principio activo, y la absorción pues cómo va pasando a través de los diferentes tejidos hasta llegar al torrente sanguíneo, ¿no? A grandes rasgos, recuerden que la vez pasada pues estuvimos viendo lo que eran las capas del cuerpo, lo que era del intestino delgado, qué pasaba, etcétera, ¿no? Entonces, solamente esto es para que recuerden, porque les repito que este cuatrimestre es ver la farmacocinética y la farmacodinámica, pero ya de varios fármacos por aparatos y sistemas, ¿no? Pues una vez en el interior del cuerpo, el principio activo se va a liberar, así como se muestra en la imagen, se va a liberar y empieza el proceso de absorción del medicamento. Por ejemplo, cuando se traga una tableta, entra al estómago donde se desintegra, se disuelve en el contenido gástrico y se libera el principio activo. Si ustedes se dan cuenta, de aquí a lo que viene siendo aquí, están hablando del aparato digestivo, ¿no? Que entra al estómago una tableta, que se desintegra gracias al contenido gástrico, que ustedes ya lo hicieron en su tarea, del ácido clorhídrico, y se va a liberar el principio activo. Y cuando la droga se disuelve en el fluido gastrointestinal, puede pasar por el revestimiento de células epiteliales del tracto gastrointestinal a la circulación portal, es decir, la circulación que va al hígado.
Es decir, que cuando los medicamentos pues, son de forma oral, se pueden ir por la circulación de la vena porta y van directamente al hígado. Pero ¿qué pasa en el hígado? Recordarán ustedes que dentro del proceso LATME está el metabolismo y que en esa parte muchos fármacos se van a metabolizar o se van a excretar de cierta forma. Entonces, para los fármacos orales, nosotros vimos que existe un defecto, se puede llamar así, ¿no? O un proceso, el cual se llama el metabolismo del primer paso. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la transformación inicial de la droga en el hígado. Una vez que ya pues el sistema circulatorio, o sea lo que es la sangre, el torrente sanguíneo, la droga que ya está, bueno, una vez que ya está la droga en el sistema circulatorio y empieza a recorrer todo nuestro cuerpo, habrá una parte que se irá por vena porta. Entonces esta va a hígado, ¿no? Que el hígado es el principal órgano de eliminación de drogas. Entonces, en pocas palabras, lo que les quiero decir yo aquí es que cuando las fármacos orales van a ir cierta parte del hígado y ahí se van a empezar a metabolizar y también se van a empezar a eliminar. Entonces, si nosotros agregamos una vía oral, no vamos a esperar que el 100% del principio activo o de este fármaco en general se utilice en el cuerpo, ya que primero va a pasar por el hígado y cierta parte se va a eliminar, por lo que conocemos el proceso del primer paso, ¿no? Y aquí pues les puse unas vías de administración. Estas no las vamos a ver, nomás se las puse para que ustedes le den una checada cuando ya les pase las diapositivas. Y pues menciona lo que es la vía oral, lo que es la vía intramuscular, lo que es la vía intravenosa, lo que es la subcutánea, la oftálmica, lo que es la nasal, lo que es la transdérmica, lo que es la inhalatoria, óptica, tópica, rectal y vaginal, ¿no? Estas son algunas vías y viene detallado más o menos cómo se utiliza, ¿no? Qué proceso lleva a cabo, etcétera, ¿no? Entonces ya ustedes le dan una leída, es una información importante para que ustedes y recuerden pues que esto está en base a absorción y liberación del fármaco, ¿no? Y ahora pasando a distribución de forma rápida, sabemos que una vez que la droga llega al corazón es distribuida a todos los tejidos, es decir, pues la droga pasa al torrente sanguíneo, pero pues pasa aquí por las venas y tiene que viajar, recuerden, circulación menor, circulación mayor, llega al corazón, ya se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, una vez que pasa esto, la droga será transportada por el cuerpo de forma libre o unido a proteínas plasmáticas. Recuerden, vimos lo de las proteínas plasmáticas. Aquí como ven en la imagen ustedes, igual, ¿no? Se puede transportar de forma libre como tal el principio activo y generalmente se unen a proteínas plasmáticas. Entonces nosotros mirábamos que la proteína plasmática que más se unía era la albúmina. Entonces de esto también depende cómo ustedes conocer el diagnóstico de una persona. Si llega un paciente, se le hace un estudio de albúmina porque están viendo ustedes que el medicamento no le está haciendo efecto, el medicamento que se le solicitó que se le administrara. Entonces ya después existe un examen de laboratorio. Entonces, ¿qué va a hacer el médico ahí? Va a decir, órale, pues no está funcionando. Puede ser que una de las causas es que sus proteínas plasmáticas estén bajas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle sangre, mandarle al laboratorio, ver sus cantidades de albúmina. Entonces, ya si ahí vemos nosotros que presenta una cantidad baja, pues evidentemente puede ser factor a que esté afectando esto, ¿no? Porque a lo mejor ese fármaco sí necesita unirse a estas proteínas plasmáticas para que pueda transportarse. La pregunta buena pues es cuáles fármacos se unen a proteínas plasmáticas, ¿verdad? Entonces pues sí, es un mundo de fármacos como para conocer todos como tal y para esa razón existe el PLM, para estar leyendo sobre cada fármaco en el momento, ¿no? Saber información más detallada de cada cosa con la que puede interactuar, etc. Entonces recuerden que en las proteínas plasmáticas muchas enfermedades también influyen, en el caso de las embarazadas, o sea, influyen para que se puedan bajar o para que puedan subir, ¿no? Entonces también recordarán que en las proteínas habían sitios de unión, que había 4 sitios de unión en cada proteína y que diversos fármacos se unían, que había para sitio 1
y había un grupo de fármacos, que había para sitio 2 y había otro grupo de fármacos. No quiere decir que todos los fármacos se van a unir por todos lados. Recordarán ustedes esa lista. Igual, si no la recuerdan, la pueden checar en las diapositivas del cuadro pasado, ¿no? Y aquí pues encontramos el término de biodisponibilidad, que tiene que ver directamente con el efecto del primer paso, que vimos en liberación-absorción. Y aquí menciona que la biodisponibilidad se refiere a la fracción de una droga administrada que alcanza la circulación sanguínea. Dice que el 100% de la disponibilidad lo tenemos en las drogas que son administradas por vía intravenosa. Es decir, nosotros vamos a tener el fármaco entero como tal cuando lo administremos intravenosamente. Cuando nosotros lo ponemos vía oral, pues se va a perder mucha parte en el efecto del primer paso. Por eso, a lo mejor a ustedes les ha tocado que cuando van al médico, que ustedes se enferman de gripa o algo, les dicen inyecciones o pastillas. Entonces de volada nosotros decimos que pastillas, ¿verdad? Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, pues una inyección, aunque no va a ser intravenosa, ¿verdad? Generalmente son intramusculares, también va a ser mucho más rápido y va a ser más eficaz y se va a perder menos parte. Es decir, habrá más biodisponibilidad del fármaco en el cuerpo que si nosotros nos tomamos las capsulitas, las pastillas, ¿no? Entonces es por esa razón, ¿no? Entonces por eso es importante la vía de administración y la forma farmacéutica. Entonces de distribución pasamos al metabolismo o biotransformación. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener que, recuerden que las modificaciones químicas de los fármacos en el cuerpo se llama biotransformación, metabolismo o aclaramiento metabólico. En general, todas las reacciones de biotransformación se clasificarán en dos categorías. Recordarán ustedes el metabolismo de primer paso o reacciones de fase 1 y el metabolismo de segundo paso, que comprende las reacciones de fase 2. Recordarán por ahí que existía fase 1 y fase 2 y que son ambas reacciones de biotransformación. Ambas son reacciones de biotransformación. Es decir, que van a transformar a nuestro principio activo, ¿no? En cada fase hay diferentes reacciones, como fase 1 va a estar la oxidación, va a estar la reducción, va a estar la hidrólisis. En la fase 2 va a estar la glucuronidación, va a estar la... Ay, espérense, se está trabando la compu. Ay.